Bueno, muchas gracias a Cajamar por la invitación y por compartir esta sesión con Marta y con Ángel. Hemos tenido alguna batallita juntos también en esta historia y, bueno, pues es un placer compartirlo con vosotros, la verdad. Bueno, hay algunas cuestiones que inevitablemente voy a intentar no repetir lo que ha contado Marta, pero claro, es un poquito difícil, ¿no? Voy a intentar centrarme en los dos ecosquemas de pastoreo. Bueno, hay que asumir que esto es una PAC más verde, eso es evidente, y que esa arquitectura verde de la PAC va a contribuir por todas las medidas de ambiente y clima, todas las intervenciones de agricultura ecológica, intervenciones de gestión forestal, forestación, las ZNNs y las dos grandes novedades de esta PAC, que son los ecoregímenes y la condicionalidad reforzada. Cada uno de ellos va a aportar un porcentaje de su contribución económica a alcanzar una contribución mínima ambiental de todo el PEPAC. Bueno, como me ha tocado los ecoregímenes de pastoreo, pues creo que debemos conocer o debemos ser conocedores de que por lo menos en el borrador del Real Decreto, así se somete a información pública, hay una modificación de las tablas de conversión de las UGMs. Aquí destaco concretamente lo que afecta a las vacas nodrizas y al ovino caprino. En la tabla actual, la que actualmente está vigente, mientras esta no se publique el Real Decreto, pues una vaca nodriza cuenta por una UGM y una oveja cuenta por 0,15 UGMs. Bueno, el Ministerio quiere adaptar esa tabla de conversión a las tablas de Eurostar y pues en estas tablas aparecen estas nuevas conversiones, de tal manera que ahora la vaca nodriza será 0,8 UGMs y la oveja será 0,10 UGMs. Eso tiene repercusiones importantes, pues porque en el primer pilar, pues tal como se ha diseñado las prácticas de los ecoregímenes, pues se han establecido unas cargas ganaderas mínimas y máximas que al utilizar esta nueva tabla de conversión pues va a afectar directamente, de tal manera que para poder acceder a la ayuda a un número de hectáreas vamos a necesitar en el año 23 más animales que los que estábamos necesitando en el año 22. Y evidentemente, en nuestro caso, por lo menos aquí en Aragón, también tiene una repercusión clara en toda la programación del desarrollo rural, porque todas nuestras intervenciones se han planificado considerando la tabla anterior de conversión de UGMs, con lo cual pues ahí se produce una divergencia que no sé muy bien cómo vamos a salir. Pero lo que afecta al primer pilar, que parece ser que el Ministerio es lo que está dispuesto a seguir adelante, pues evidentemente en la planificación de los ecoregímenes pues va a tener afección. También lo va a tener, aunque creo que menos, en la conversión de los derechos de pago de ayuda básica. Bueno, aquí nada, las ayudas ya os las han contado, destacar que la gran novedad son los ecoregímenes, que suponen un 23% del importe y que vienen a tener un montante de unos 1.110 millones de euros. ¿Qué objetivos? Pues yo creo que también os lo contaron: cambio climático, desarrollo sostenible, protección de la biodiversidad. ¿Y qué peculiaridad tienen los ecoregímenes? Que entiendo que en la parte general también os lo contaron. Bueno, pues que aquí desaparecen los derechos, se crean nuevas regiones, 9 concretamente, ya no tiene nada que ver con las regiones que se van a basar la ayuda de la ayuda básica a la renta, y lo que afecta a los pastos, pues vamos a tener 2 regiones. Pues en función de la pluviometría vamos a tener pastos húmedos y pastos mediterráneos. Húmedos aquellos cuya pluviometría está por encima de los 650 milímetros, y mediterráneos los que están por debajo de esa pluviometría. Bueno, este sería el mapa global de cómo quedan las regiones de los ecoregímenes en España. Y aquí, que también Marta ha expuesto lo mismo, pero me voy a centrar en los pastos, pues
en los ecoregímenes, dentro de los pastos, pues hay un ecorégimen que es el pastoreo extensivo o la biodiversidad ISEA, que están dentro del ámbito de la agricultura baja en carbono y de la ecología. Esto es lo que van a contribuir a esa sostenibilidad, a esa futura PAC más verde, mediante una agricultura baja en carbono y la agroecología. Y dentro de este ecorégimen, pues vamos a tener, en cuanto nos atañe a los pastos, pues dos posibles prácticas que son la de pastoreo extensivo, la P1, y la P2, que se va a dividir a su vez en dos prácticas, que es la de islas de biodiversidad y la de islas sostenibles. La arquitectura básica de los ecoregímenes, ya entiendo que también os lo contaron la semana pasada, pero a una línea de declaración, a un recinto, una parcela, únicamente podemos acoger un ecorégimen. Pero sí que es cierto que en nuestra explotación podemos acogernos en parcelas distintas, en recintos distintos, a distintos ecoregímenes. En este caso, en los pastos, en nuestra explotación podremos acogernos una parte de la explotación de pastos a la práctica 1 y en otra a la práctica 2. Es decir, vamos a poder hacer un mosaico. Y si es necesario presupuestariamente, pues habrá que aplicar el pago de la degresividad, que en el caso concreto de los pastos se diferencian también entre pastos mediterráneos y pastos húmedos, de tal manera que el umbral en los pastos mediterráneos, a partir del cual se puede aplicar la regresividad, son 95 hectáreas y en los pastos húmedos son 65. Quiero resaltar que la degresividad se aplicará en caso de que haya una restricción presupuestaria. La verdad es que, tal como se ha planteado la normativa, pues puede haber un movimiento de importes que están pensados para cada uno de los ecoregímenes entre los propios ecoregímenes en función del número de solicitudes o el número de superficie que se englobe en cada uno de los ecoregímenes. De tal manera que antes de aplicar la degresividad, pues puede ser que haya reajustes presupuestarios y no sea necesario aplicar esa degresividad. Pero en todo caso, resaltar que si en pastos hay que aplicar esa degresividad, en los pastos mediterráneos son 95 hectáreas y a partir de esos 95 tú cobrarás de todas las hectáreas que declares, pero el 70%. Y en los pastos húmedos ese umbral está en 65 hectáreas. Bueno, entrando en la descripción de las dos prácticas que afectan directamente a los pastos. La primera práctica, y que es el pastoreo extensivo, pues bueno, es una práctica que en muchas comunidades autónomas ya teníamos en este periodo anterior una medida de agroambiente y clima que era muy semejante a esta. En nuestro caso la teníamos, que era el pastoreo, la medida de pastoreo extensivo. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta práctica? Bueno, evidentemente tienes que tener una explotación con un rega con unas producciones determinadas, de reproducción y en pastos que sean de carne, leche o mixto. Pero no la gran novedad, sino el matiz más importante es que, aparte de que tengan la explotación, evidentemente, y que tengan animales, pues que el aprovechamiento de ese pasto hay que hacerlo a diente y con animales de su propia explotación. Es decir, que hay que sacar los animales a que aprovechen el pasto a diente. ¿Y qué tiempo mínimo se va a exigir para considerar el cumplimiento de la práctica? Pues se va a exigir un tiempo mínimo a nivel de explotación de 120 días. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que hay que salir los 120 días continuos con todos los animales de mi explotación, no. Tú vas a tener que salir a lo largo del año, vas a tener que ir a pastar a tus recintos que declares como pastos 120 días. Podrás ir con unos animales o podrás ir con otros. Podrás llevar unos animales a unos recintos y otros animales a otros. Pero al final vas a tener que cumplir con 120 días de pastoreo. Excepcionalmente y por motivos muy claramente justificados, todas las excepcionalidades que se van a contemplar en el PEPAC, que nos atribuyen como potestad a las comunidades autónomas, pues van a tener que estar muy bien argumentadas,
por motivos de causa de fuerza mayor, por motivos con una justificación clara y contundente, pues en el caso del pastoreo, pues si hay una sequía terrible que genera una causa de freno de mayor y no hay presencia de pasto, pues se puede hacer excepciones y entonces exigir rebajar ese 120 días de mínimo, bajarlo a 90 días. Y como ya he dicho, el pastoreo no tiene por qué ser continuo, puede ser totalmente discontinuo a lo largo del año. Y aquí es donde afecta en esta parte, porque hay que cumplir una carga ganadera mínima y una carga ganadera máxima, y aquí es donde afecta de lleno la implantación de la nueva tabla de conversión del búfalo. Hasta ahora, por lo menos nosotros aquí, en nuestros pastos mediterráneos, que es, excepto nuestra parte norte de todo el Pirineo, todo el resto de Aragón son pastos mediterráneos, pues estábamos utilizando en nuestra herramienta ese ratio de 0,2 UGM por hectárea, que se mantiene en la práctica, ese mínimo en pastos mediterráneos, 0,2 UGM y 1,2 UGM por hectárea como máxima carga ganadera. Claro, que supone esto, pues que hasta ahora en nuestra herramiental con una oveja y media, para entendernos, pues cumplías con una hectárea para poder cumplir la carga ganadera. Pues ahora vas a necesitar 2 ovejas para poder acceder a la ayuda de una hectárea. Es decir, que tiene una afección bastante importante. Bueno, esa carga ganadera en los pastos húmedos es mayor porque puede soportar mayor carga ganadera, entonces la mínima va a ser de 0,4 y la máxima va a ser de 0,2 UGM. Y a pesar de que el cuaderno de explotación, que está generando mucha incertidumbre y mucha polémica, pues no va a entrar en vigor hasta el 1 de enero de 2023, pues bueno, es algo que vamos a tener que ir acostumbrándonos. Va a haber un cuaderno de explotación en el cual va a haber que anotar, concretamente en estas prácticas, pues tus periodos de entrada y salida de los animales al pasto, con qué animales vas y en qué parcelas o qué recintos vas a pastar. Está por determinar en qué rango, en qué dimensión se va a contemplar este seguimiento del pastoreo. Se generó mucha polémica en algunas reuniones entre comunidades autónomas y ministerio, y bueno, está por determinar, porque realmente esto puede ser un poco complicado para algunos de nuestros ganaderos cada vez que salgan al campo a notar con qué animales y a qué parcela y cuáles son los animales que van. Pero es algo que vamos a tener que acostumbrarnos y vamos a tener que hacerlo. Es algo que el cuaderno de explotación va a ser la base de control para los ecosquemas, y entonces evidentemente pues habrá que llevar ese cuaderno de explotación. En aquellos pastos permanentes de utilización en común, bueno, pues habrá que, también está por definir claramente, a ver qué se contempla finalmente en el Real Decreto, si va aunque sea en el mismo municipio, si va a haber que hacer guías de movimientos o no, por tener códigos de regar distintos. Entonces esto también está por determinar, ¿de acuerdo? Bueno, la otra práctica que afecta a los pastos es la práctica 2, que son islas de biodiversidad en pastos de siega sostenible. Y aquí tienes que cumplir las mismas condiciones. Tienes que tener explotación, tienes que tener animales propios para que puedan aprovechar el pasto que se produce en la explotación. Y aquí tenemos dos posibilidades de hacer la práctica del ecorégimen. Una que es las islas de biodiversidad, que viene a ser un poco similar a lo que no es exactamente así, ¿no? Pero se denomina así islas de biodiversidad en toda tu superficie de pasto de siega. Puedes acogerte a nivel de explotación y tienes que dejar como mínimo un 7% de los pastos que no vas a poder segar, ¿de acuerdo? Con ese 7%, igual que sucede con la práctica de islas de biodiversidad en tierras de cultivo, pues tú tendrás derecho a percibir la ayuda de toda la explotación que declares. Pero ¿qué condiciones tiene que reunir esa superficie que tú no vas a poder segar? Ese 7% de tus pastos de siega que no vas a poder segarlos, pues vas a tenerlos que tener sin actividad
entre el 1 de agosto y el 31 de agosto, que es coincidente con, entre el 1 de enero y el 31 de agosto, que es coincidente fundamentalmente para el ciclo de los lepidópteros. A partir de ese periodo tú sí que vas a tener que mantener ese pasto en buenas condiciones agrarias mediante un pastoreo, mediante una siega, o si has hecho siembra, pues mediante la siembra o laboreo necesario. Y en esa superficie no se pueden usar herbicidas. La otra posibilidad que tú puedes hacer, acogiéndote a esta práctica, es hacer una siega sostenible de tu explotación. Y eso va a suponer que no vas a poder hacer aprovechamiento en al menos 60 días, entre el periodo de junio y agosto. Y que ese periodo de 60 días se determinará por cada una de las comunidades autónomas. Además de ese condicionante, tú no vas a poder hacer más de 2 o 3 cortes al año en el 50% de tu explotación, y que va a ir en función de la altitud. Concretamente, si la explotación o los pastos están por encima de 300 metros de altitud o están por debajo. Y también se recomienda que preferiblemente se use el lenificado en la siega, en el producto de siega, que se use el lenificado mejor que el ensilado. Todo esto para evitar la generación de amoníaco fundamentalmente, y para evitar el uso de plásticos. Bueno, todas estas cuestiones las tienes que anotar también en tu cuaderno de explotación, que tendrá que ser a partir del 1 de enero de 2023. Para la campaña de la PAC 2023 no va a estar en vigor el cuaderno de explotación. Por lo tanto, los controles que se vayan o que tengamos que hacer en la campaña de la PAC 2023, pues no se basarán en el cuaderno de explotación. Entrará en vigor a partir del año de julio del 2023, pero para aplicación de la campaña PAC 2024. Bueno, las otras prácticas ya no vienen al caso, y lo único que sí quería recordar, a raíz de lo del cuaderno, pues que, bueno, el camino de la agricultura a la digitalización es imparable, es algo que va a venir sí o sí, y que ya se está utilizando varias apps. Concretamente nosotros estamos en el mundo del SGA, tenemos dos aplicaciones, una aplicación app, SGA app, y otra para subir las fotos georreferenciadas, y que tendremos que aplicar el cuaderno de explotación a partir de julio del 2023, que finalmente irá a un registro de explotaciones autonómicas, de explotaciones agrarias, y que esto irá a un sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas. Como recomendación para las prácticas de ecoregímenes, bueno, pues en aquellos casos que el ganadero tenga dudas de poder justificar si va a ser acorde a la práctica con lo que se va a requerir, pues yo lanzo una pequeña recomendación, que en caso de duda que hagan fotos referenciadas de los animales en el pasto, y que se va a arbitrar en la campaña 2022 en SGA un repositorio donde se va a poder adjuntar las fotos que se hagan ahora para justificar la campaña 2023, que será con el motivo de fotos referenciadas campaña 23, creo. Bueno, yo por mi parte pues ya no he terminado con mi presentación, y si hay alguna cuestión las contestaremos después, entiendo. Muchas gracias.